Muy bien, para comenzar a dibujar una forma en Onshape, lo que vamos a necesitar hacer primero es definir cuál es el plano sobre el cual vamos a trabajar y dibujar dentro de un croquis o sketch si estamos en inglés. Lo podemos hacer en cualquiera de los dos órdenes, es decir, primero presionar Sketch y después seleccionar el plano sobre el cual vamos a dibujar. Y aquí se nos habilita esta ventana donde nos está diciendo que nosotros tenemos un sketch, el sketch 1, nos los va numerando, abierto, y está seleccionado el plano derecho. Entonces sobre el plano derecho es donde se va a ir dibujando lo que nosotros hagamos. Por ejemplo, si selecciono la herramienta línea, yo puedo decidir partir desde el origen, que es este punto negro, que es el punto donde se intersectan los tres ejes. Y a medida que muevo el cursor, yo puedo ir viendo estos iconos que van apareciendo al lado del cursor que me están diciendo la dirección. En ese caso me está indicando de que esa línea es horizontal y acá me está diciendo que es vertical. Y el número que aparece en azul es la longitud que tiene esa línea en milímetros, porque habíamos definido milímetros las medidas. Aquí yo tengo una ayuda que me da el programa. Esa línea punteada lo que me está indicando es que si yo hago clic ahí voy a hacer una línea que tiene la misma longitud que la primera línea vertical que yo dibujé. Por lo tanto, ahí al cerrarlo, yo sé que esto es un rectángulo. Y si yo voy acá en el cubo y me paro en la vista derecha, voy a ver que efectivamente tengo un rectángulo. Ahora, para definir las medidas que tiene este rectángulo, puedo utilizar las opciones que me da aquí en la parte superior, donde tengo la herramienta de dimensión, que serían las cotas, ¿sí? Si yo hago clic en una línea y me muevo, hago clic nuevamente y ahí habilito para poner la medida. Y aquí es donde yo puedo escribir en milímetros cuál es la longitud que quiero que tenga este rectángulo. Por ejemplo, 20. Y ahora voy a tomar alguna de las líneas verticales y le voy a dar la altura, y entonces aquí yo ya tengo un cuadrado de 20 milímetros de lado, que lo he definido con la herramienta dimensión o acotación, sería si es en español. Una vez que tengo ya definida la geometría, le puedo dar al tilde verde y cerrar este sketch de 2 dimensiones para ahora convertirlo sí en una figura de 3 dimensiones. Fíjense que una vez que le di el OK, me quedó en gris la geometría cerrada que creé y el resto en celeste es el plano derecho que yo estoy viendo. Si vamos a cambiar el punto de vista, ahí veo que tengo mi cuadrado cerrado de 2 dimensiones. Muy bien, para convertir la figura que yo tengo hecha de 2 dimensiones en una figura de 3 dimensiones y pasar de tener un cuadrado a tener un cubo de 20 milímetros de lado, lo que voy a utilizar es la herramienta de extrusión o extruir, que es la primera que me aparece aquí en la barra de herramientas al lado del botón de Sketch. Si yo presiono esta herramienta, me va a aparecer acá en el árbol de operaciones, debajo de Sketch 1, que es donde yo dibujé el cuadrado, la extrusión que yo voy a realizar, esta operación que yo voy a hacer para modificar esa figura de 2 dimensiones y convertirla en una de 3 dimensiones. Al hacer clic sobre esa figura, ya le asigné una cara a esta extrusión que voy a realizar. Y lo que yo debo definir ahora es en qué dirección voy a ir, y por eso tengo estas flechas acá donde yo puedo cambiar la dirección hacia el lado que quiero hacer la extrusión, o lo puedo hacer manualmente tirando de esta flecha. Y luego tengo la longitud que quiero que sea la extrusión. Si yo quiero esto que sea un cubo, le voy a dar 20 milímetros. Y entonces puedo dar el tilde verde y yo ahora sé que tengo
un cubo de 20 milímetros modelado, ¿sí? Para poder rotar la vista como lo estoy haciendo ahora, lo pueden hacer presionando el botón derecho del mouse, haciendo clic derecho, y ahí pueden rotar la vista. Si no, como lo habíamos hecho anteriormente en otro video, con el cubo de vistas que tengo aquí en la parte superior derecha, puedo ir tocando cuál es la cara que quiero ir viendo, ¿sí? Y para arrastrar la pantalla, presionando la rueda del mouse, puedo mover lo que yo esté viendo en la pantalla. De esa manera, entonces, aquí tengo en el árbol las operaciones realizadas. Tengo el sketch 1, que fue el cuadrado que yo dibujé, y luego la operación de extrusión, que fue la modificación, la operación que yo realicé para convertir esa figura en una figura de 3 dimensiones. Y como yo estoy trabajando con una sola parte, aquí en la parte inferior me aparece que esta es la parte 1. Donde yo, si quiero, puedo poner el nombre de esta pieza. Y entonces ahí tengo asignado el nombre que tiene esta pieza. Ahora, si yo a este cubo quiero modificarlo para darle la forma biselada que tiene en la parte inferior, de acuerdo a la plantilla que yo les di para que armen la maqueta en papel, lo que ustedes pueden hacer es utilizar esta herramienta que aparece aquí, que se llama chamfer, que es una de las opciones para modificar las extrusiones que hayan realizado. La primera es para hacer las esquinas redondeadas, esta es para hacer las esquinas biseladas, es decir, planos con una inclinación. Esta es la que nosotros vamos a utilizar y cuando activamos la herramienta nos aparece la ventana con las opciones que yo puedo modificar. En una es que puedo mantener la misma distancia en todo el bisel que voy a realizar, es decir, que siempre sea igual, o puedo dar dos distancias diferentes si es que yo quiero que ese bisel se vaya achicando o agrandando a medida que avanza, y la distancia que yo quiero que tenga con respecto al borde que voy a sacar. En este caso le voy a asignar 2 milímetros y voy a seleccionar dónde quiero que se haga el biselado. Quiero en ese borde y en este otro. Y al presionar el tilde verde se realiza el chamfer o bisel y entonces aquí puedo ver cómo quedó esa esquina biselada, esas dos esquinas biseladas que seleccioné de este cubo. Fíjense que ahora aquí en el árbol de operaciones tengo el sketch 1, la extrusión realizada para formar el cubo y la operación de chamfer para poder hacer el bisel en esos dos bordes. La última operación que voy a realizar en esta pieza es realizarle un agujero acá en la parte superior, en la parte inferior, perdón, para poder encastrar el cuello de este muñeco, ¿sí? Fíjense que aquí en el cubo, si nosotros elegimos bottom, vemos desde abajo esta figura. Por lo tanto, yo puedo hacer clic en esa cara y ahí estoy seleccionando un plano donde yo voy a dibujar la forma que quiero darle a ese agujero. Por lo tanto, una vez que he seleccionado el plano, presiono el botón Sketch y ahora lo que yo dibuje va a quedar dibujado sobre este plano que he seleccionado. En este caso voy a hacer un rectángulo y de las dos opciones que me aparecen para dibujar rectángulo, que una es dibujar el rectángulo de esquina a esquina y el otro es desde el centro hacia uno de los vértices, voy a elegir esa segunda opción. Y lo que voy a hacer es buscar el centro.
Para eso, si yo me paro con el mouse en estas líneas que son el contorno de esta cara, cuando me aparece ese cuadrado me está marcando el punto medio. Si voy y me paro en la otra, aquí también me marca el punto medio. Por lo tanto, si yo me voy hacia el centro, me van a aparecer las dos referencias para marcar el centro de este plano que he seleccionado. Al hacer clic ahí, vamos a acercarnos, yo ahora puedo asignar, haciendo clic, una medida cualquiera. Y luego voy a definir cuánto quiero que mida este hueco con la herramienta de dimensión o acotación. Presiono la herramienta, selecciono el lado que quiero definir la medida y ahí le asigno 5 y del otro lado también 5. Aquí entonces ya tengo dibujada la geometría del agujero que quiero hacerle a esta figura. Cierro el sketch presionando el tilde verde y ahora vamos a cambiar el punto de vista, vamos a acercarnos con la ruedita del mouse y lo que voy a hacer es, utilizando la herramienta de extrusión, en vez de utilizarla como venía usándolo hasta ahora, que era para agregar material, lo que voy a hacer es quitar material. Por lo tanto voy a hacer un agujero. Así que dentro de estas opciones que me aparecen aquí, que es New, Add, Remove, Intersect, voy a Remove, que es quitar. Y aquí voy a definir cuánto quiero que tenga de profundidad ese agujero y le voy a dar 5 milímetros. Si yo muevo la figura, ahí estoy viendo que tiene 5 milímetros de profundidad y le doy OK. De esta manera entonces, vamos a mover el punto de vista. Aquí tengo la cabeza de este muñeco con el agujero en la parte inferior para encastrar el cuello.